El material y vamos a comenzar. Estamos usando el libro de Antonio Gilberto. Hay en PDF y también así en Word este libro. Pero en el libro está incluido Daniel. Pero en este formato Word está solamente el Apocalipsis. Eso es lo que nos vamos a desarrollar en esta oportunidad. Comenzando con la presentación del libro, más que todo eso en relación a Daniel, y luego ya habla de Apocalipsis. En Apocalipsis se usa un término, la plenitud de los gentiles. Y también en Romanos 11:22. Esta es una de las frases que Pablo lo desarrolla en el libro de Efesios. También habla del tiempo de los gentiles. Tiene que ver con el aspecto político mundial, refiriéndose al tiempo en que los gentiles tienen la supremacía sobre Israel. Es decir, como Israel ahora está en una pausa, llamémosle, y el trato de Dios es con los gentiles, formando la iglesia compuesta de gentiles y judíos. Entonces Israel que tiene pacto con Dios, tiene su trato con Dios, y los pactos de Dios no se clausuran por la debilidad, flaqueza, incredulidad incluso del ser humano. Los pactos de Dios se basan en su fidelidad, en lo que Dios es soberano, y por eso se cumplen. Entonces Israel rechazó a Cristo, y entonces están en pausa desde el año 70 hasta la gran tribulación. Van a estar así en esa condición de pausa. Por eso entonces el tiempo de los gentiles es ahora, todas las naciones, pero no significa que los judíos no pueden salvarse. Sí se están salvando, pero no por cumplir la religión, el judaísmo, sino ellos se salvan igualito que nosotros, por recibir a Cristo como Salvador personal. Entonces, todos esos sucesos en esta pausa, ¿no? Para Israel, pero para nosotros es el tiempo de gracia, se concluye con el libro de Apocalipsis. Eso es la expresión plenitud de los gentiles. Es como decir, los gentiles ahora están en primera plana. Y Dios está trabajando para salvar a la raza humana. Y ahí está abierto puerta también para los judíos en que puedan ser salvos. Y como sabemos, la Biblia tiene bastante contenido histórico, pero ya cuando entramos en Apocalipsis, sigue el Señor hablando de la raza humana, pero ya a Juan le da la revelación de lo que va a suceder en la raza humana. Entonces, quizás la expresión valga, ¿no? Es historia, pero expresado en profecía. Lo que va a suceder en los años siguientes, en Apocalipsis, está expresado en profecía. ¿Y cómo está detallado ahí en Apocalipsis? Por eso todo eso está incluido en la palabra plenitud de los gentiles. Apocalipsis también fue escrito con un propósito de consolación. A mí también me sorprendió eso, esa verdad, en que Apocalipsis
fue escrito con un propósito de consolación. Pero si lo que primero cuando leemos, la primera vez que leemos Apocalipsis, así como convertidos, no nos causa consolación, nos causa temor, porque habla de juicio, mayormente habla de juicio. Sí, hay pasajes muy reveladores, ¿no? Del reino de Dios, las cosas de Dios, pero mayormente son juicios del capítulo 6 hasta el 19. Y entonces, ¿cómo es que se espera que Apocalipsis sea un libro de consolación? Es por esta verdad, que significa que el triunfo sobre el mal. Eso es, quiere decir, al final va a triunfar el bien sobre el mal. Entonces hay espacios donde habla, como decir, se desencadena la maldad. En la gran tribulación, en verdad, va a ser la expresión más cruel de la maldad del ser humano. Pero al final triunfa el bien. O sea, hay algo, hay una protección para los hijos de Dios. El anticristo es derrotado y todos sus ejércitos. ¿eh? De modo que el imperio de la maldad, que es Satanás, es derrotado con todos sus ejércitos. ¿eh? Entonces la consolación está en esa proyección hacia el futuro. Por mucho que veamos maldad en esta tierra, y cada vez se está viendo más cosas crueles, entonces al final se va a ver que va a triunfar el bien, porque el que está dirigiendo, comandando el bien es el Señor Jesucristo. Es el propósito entonces, ¿no? Por eso Apocalipsis hay que verlo con ese sentido de eternidad. No es que vamos a decir solamente lo que está pasando en el momento, ¿no? La gran tribulación sí, ahí está descrito es en un aspecto, como decir, con todo su realismo que va a pasar, pero los otros capítulos está hablando el triunfo del bien. Entonces es breve la supremacía del pecado, de la maldad en la historia de la raza humana. Esa es la introducción a Apocalipsis, ¿no? Estamos viendo. También Apocalipsis es un libro de interpretación muy difícil. Sí, lo han reconocido muchos escritores, estudiosos de la Biblia. Y por eso entonces es bueno tener una comprensión, quizás no total, pero por lo menos regular, de los otros libros de la Biblia y las doctrinas. Es bueno, es saber previo de doctrinas de la salvación, de Cristo, de Dios. Hasta hay que conocer también el imperio maligno. Nos ayuda para comprender Apocalipsis, como estamos diciendo, no todo lo que sucede en el tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles, concluye en Apocalipsis. Y ahí entonces la dificultad que se presenta para interpretar. Además, como hay diferentes escuelas, como vamos a ver, eso no facilita, porque cada escuela pone su manera de ver e interpretar Apocalipsis. Apocalipsis es el apogeo de la revelación divina. En la hermenéutica hay un término de la revelación progresiva, que Dios revela
progresivamente sus verdades. Incluso Él, ¿no?, se presenta a la humanidad, pero en diferentes etapas. Por ejemplo, nosotros tenemos mayor facilidad de conocer a Dios porque Jesucristo vino a revelarlo. Jesucristo vino a mostrar al Dios invisible, vino a mostrar lo que no podían comprender de Dios en el Antiguo Testamento a través de las leyes, a través del judaísmo, ¿no?, con sus diversas expresiones. Entonces, en Cristo se logra comprender. Hay una revelación progresiva. Y cuando luego ya en el tiempo de Pablo, él fue privilegiado. El Señor lo tomó a él como un instrumento para traer la revelación del Evangelio. Recuerde eso, el Evangelio de la gracia salvadora, Cristo no lo enseñó a los discípulos. A ellos los entrenó para predicar el Evangelio, para demostrar el carácter de una persona renacida, regenerada, toda es formación. Pero ellos tuvieron que aprender de Pablo el Evangelio de la gracia salvadora. ¿Ve? Y ahí está en sus epístolas. O sea, no comprenderíamos el Evangelio con solamente los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Necesitamos las epístolas. Entonces nos hablan de salvación, santidad y todo eso. Pero Apocalipsis, ¿qué nos habla? Del destino eterno de los salvos. Entonces descubre el velo, porque el ser humano no conoce el futuro. Entonces nos descubre el futuro de los salvos. Y eso necesariamente es importante para completar el tema del Evangelio. Ese es el dilema del ser humano, ¿no? Era cualquier religioso en una conversación, no de contienda, no, sino de querer dialogar, ¿no? Dice, ¿y cuál es tu esperanza? Después que cumples con tu religión, eres esforzado y todo, pero usted y yo vamos a morir. Y entonces llega el tiempo en que tu ciclo de vida termina. ¿Y cuál es tu esperanza después de la muerte? Ahí va a notar la diferencia. El Hijo de Dios tiene una revelación de lo que va a su hogar celestial. Precisamente por el libro de Apocalipsis tiene esa revelación. Por eso dices, es lo mayor de la más grande revelación, se puede llamarlo, ¿no? Dios ha ido revelando varios temas, aspectos, lo que necesita saber el ser humano, pero ya en Apocalipsis nos revela la historia de la raza humana, lo que va a pasar en tierra, pero también nos revela, nos descubre lo que va a suceder en el destino eterno del creyente y del impío. Esa es la importancia de Apocalipsis. Por ejemplo, no sabríamos cómo es el cielo, cómo va a ser el cielo para nosotros sin Apocalipsis 21 y 22. Hay abundante material ahí, nos descubren. Eso no es investigación humana, eso es revelación de Dios que le dio claro a Juan. Por eso es importante este libro, ¿no? Vamos a encontrar en Apocalipsis, ya también en las epístolas, esta división de la raza humana en 3 grupos: judíos, gentiles. Esto tiene que ver con razas, ¿no? Judíos, la raza judía, son el pueblo que se formó pues, desde Abraham en adelante, ¿no? Hoy se llama Israel, ¿no? Ha pasado por varios nombres.
Y los gentiles, otra raza que son ya muchas razas, son nosotros los gentiles. Pero luego el otro grupo es la iglesia de Dios. Esto ya no hay una diferencia racial, sino que la iglesia de Dios está compuesta por judíos y gentiles convertidos a Cristo. Entonces, así está dividido, o se usa esta expresión en la Biblia, ¿no? Para hablar así de bloques grandes, judíos, gentiles, la iglesia de Dios, ¿no? Eh, y en este libro de Apocalipsis, pues, hay que tener cuidado, entonces, a qué grupo se está refiriendo. O sea, este suceso eh, va a participar los judíos o participan los gentiles que no conocen a Cristo, o está la iglesia de Dios. Cuando ya es la iglesia de Dios, ahí están judíos y gentiles como hijos de Dios, ¿no? Eso nos va a ayudar en la interpretación, ¿no? Que tomemos en cuenta esta división. Luego, este resumen o esta vista panorámica es muy interesante lo que escriben. En los evangelios tenemos la aparición o manifestación del mensaje divino para la iglesia. Y en las epístolas, mayormente de Pablo y algunos otros, la explicación de ese mensaje. Hay un mensaje que comienza a manifestarse, ¿no? En los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, pero luego ya en las epístolas ya se explica con mayor detalle. Ahí está el contenido del Evangelio, el Evangelio de salvación. Y en Apocalipsis, ¿qué tenemos? El mensaje final de Dios para los judíos, gentiles y la iglesia. Entonces está cumpliendo lo que hermenéutica habla, la revelación progresiva de Dios, de su persona y de su mensaje. Tiene el libro El último mensaje de Jesús a la iglesia, un mensaje referente a su venida. Por eso se dice que en los evangelios se nos lleva a creer en Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, vamos a conocer a Cristo. Ayudan muchísimo esos 4 evangelios, porque son 4 maneras de ver a Jesucristo y escribir a Jesús. Y en las epístolas nos lleva a amarlo. Entonces comprendemos los planes eternos de Dios y el alcance de la salvación. Ese es un tema que está por desarrollarlo, ¿no? El alcance de la salvación. ¿Qué está incluido en ese regalo grande que es la salvación? Las epístolas nos dan ciertos vislumbres, pero nosotros tenemos que analizarlo. Por ejemplo, con la palabra riquezas. Riqueza, yo he estado haciendo algunos estudios. Pablo, cuando habla de su ministerio, dice en una expresión así: a mí el Señor me llamó para predicar el Evangelio de Cristo. Ahí sería suficiente, ya yo entiendo que Dios lo llamó a Pablo para predicar el Evangelio. Pero no se queda ahí Pablo, sino que en su epístola dice: el Señor me llamó para predicar las riquezas del Evangelio. Ese está en la Reina Valera 60. Entonces, ese Evangelio tiene riquezas. Y así va a usar esa palabra riquezas, que no está hablando necesariamente de posibilidades materiales, económicas. Está hablando del alcance de la salvación. Y eso está en las epístolas, ¿no? Cuando nosotros leemos, estudiamos,
Y el Espíritu Santo nos ayuda pues, a entrarnos al texto y nos damos cuenta un poco más el alcance de la salvación. Otra palabra a propósito que en las epístolas que nos ayuda a comprender el alcance de la salvación es plenitud. La palabra plenitud. No lo pase por alto cuando usted está leyendo la Biblia o está haciendo un estudio bíblico, un sermón. No pase por alto esa palabra plenitud. Tiene mucha riqueza esa palabra plenitud, ¿no? Y lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento hay algunas expresiones. Por ejemplo, quiero usar ahora Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sería suficiente decir que Dios es creador al decir de Jehová es la tierra? Punto. Estamos hablando ya de esta tierra donde nosotros vivimos, está nuestra casa grande, ¿no? Y las bendiciones que incluye todo eso. Pero a propósito pone, y su plenitud. ¿Eh? Y si sigues esa línea, en el Nuevo Testamento vas a encontrar que habla la palabra plenitud en relación a Cristo, en relación a la iglesia corporativamente y en relación al creyente, cuando nos habla de la plenitud del Espíritu Santo en el creyente, o nosotros decimos llenura, ¿no? Llenura del Espíritu Santo. Entonces en la epístola, al comprender un poco, ¿no?, el alcance de la salvación, aprendemos a amar a nuestro Señor, ¿no? Y en Apocalipsis ya nos lleva a esperarlo, dice. Ese encuentro glorioso con Cristo. Es más real los detalles, todo eso que se da en Apocalipsis, ¿no?, de Cristo. Por eso aquí vamos a ver en el curso que el Apocalipsis tenemos que entenderlo pensando en Cristo. Ahí el personaje central es Cristo, no es la iglesia, no es el mundo, la tierra, los impíos, ¿no? Es Cristo, pero ahora ya en su fase como rey, como juez, ¿eh? Apocalipsis es interesante ese contenido, ¿eh? De ahí vamos a ver qué nos ayuda. ¿Qué es necesario? Es necesario orar o tener la actitud de depender de la ayuda del Espíritu Santo para entender Apocalipsis y toda la Biblia también, ¿no? Porque es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Aquí está hablando en 1 Corintios 2:10-16, está hablando del hombre natural, el hombre espiritual. El hombre espiritual dice, y mira ahí dice, todo lo discierne, se comprende, porque ahora tiene la naturaleza de Dios, pues, tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, con uno de los trabajos que hace en nosotros es enseñarnos la Biblia, hacernos comprender la Biblia. Por eso, para entender Apocalipsis, tenemos que depender de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Ahí va a haber bastante material. Uno es la escatología, todas las cosas que va a suceder. Eso vamos a ir en cada página. Pero también hay lecciones prácticas para nosotros aquí. Como decir, cómo nos preparamos para ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Por eso necesitamos esa relación con el Espíritu Santo. No solo haber nacido de nuevo, sino tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Hemos nacido por la obra del Espíritu Santo,
pero tenemos que aprender a andar en el Espíritu, según Romanos 8. Eso nos va a ayudar a entender este libro y la Biblia también, ¿no? Porque uno cuando va a la Biblia solo con la intelectualidad humana, vas a adquirir conocimiento, conocimiento, conocerás ciertos temas, no sé, deberes, etcétera, ¿no? Y si no conoce a Cristo, también el Espíritu permite que esa persona conozca su necesidad de salvación. ¿Ve? Con la intelectual humana puede entender eso. Pero ya el Espíritu Santo, cuando nos enseña, nos guía, vamos a la Biblia y ¿qué encontramos? Primero, alimento. El creyente encuentra alimento espiritual. Eso es más valioso que el conocimiento. En esta tierra podemos vivir sin conocimiento. Que las personas iletradas no han pisado la escuela, viven, trabajan, hacen negocio, pero no se puede vivir sin alimento. Ahí va la diferencia entonces en cómo nos acercamos a la Biblia. Y por eso con la intelectualidad humana usted puede graficar la escatología, ¿no?, que hay mm, en Apocalipsis, ¿no?, los tiempos, los años y todo eso, pero tendrá conocimiento. Pero si dependemos del Espíritu Santo, nos humillamos ante Él para que nos enseñe y nos despojamos, ¿no?, de nuestros eh, prejuicios mentales o pensamientos también limitantes. Dejamos que el Espíritu de Dios nos enseñe, vamos a encontrar alimento en este libro de Apocalipsis, ¿no? También nos ayuda en la hermenéutica, porque la hermenéutica nos brinda reglas, normas, cómo interpretar un pasaje. Por eso dice, de hecho, aunque va a repetir después, ¿no?, debemos distinguir correctamente entre los sentidos literal, figurado y simbólico. En Apocalipsis es indispensable estas diferencias bien marcadas. Una cosa es el sentido literal, tal como está escrito, aceptarlo y comprenderlo. Pero en sentido figurado, que nos enseña a través de una figura, ¿no?, de una comparación. En cambio, el simbólico, que también ya es la hermenéutica, es una variedad de figuras que se usa en la Biblia. Entonces, el simbólico ya tiene una aplicación más amplia. No solamente compara las cosas, sino que simboliza, quiere decir, algo más allá de la comparación. Y entonces para eso ya se necesita también conocimiento de otros textos de la Biblia que pueden darnos mayor luz sobre el significado de ese símbolo. No, los símbolos no se inventan, ¿no? Uno dice, el árbol simboliza poder, algo así. No se puede crear e inventar, sino tiene que haber un sustento bíblico en otro pasaje de la Biblia para decir que esto es lo que simboliza, ¿no? Entonces la hermenéutica también nos va a ayudar a interpretar este Apocalipsis. Sigamos viendo que ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? Es Juan. Juan, el discípulo del Señor Jesucristo, pero ya ahora en sus años avanzados,
Eh, y Juan tiene algunos privilegios. Uno es que de muy joven sirvió a Cristo. Él fue el discípulo más joven del grupo de los 12. Entonces invirtió toda su vida sirviendo a Jesucristo. Una cosa también, otro privilegio es que Juan es el discípulo que no murió como mártir. Sí, intentaron a él, intentaron quemarlo, dice, pero no prosperó el plan de ese imperio romano y murió de muerte natural. Entonces el discípulo que más años vivió. Eh, otro privilegio es que él es el único que estuvo acompañando en la crucifixión de Cristo, acompañando con María, la mamá terrenal de Jesús, la mamá de Jesús, como llamemos, y otras mujeres. Los otros discípulos no estuvieron, solo Juan estuvo. No sé si no, a él no lo tomaron preso, y los otros sí temían eh, llegar a ser apresados, así como lo apresaron a Jesús, por eso huyeron. Entonces, Juan por eso tiene materiales, recursos, así de primera, que tuvo con el Señor Jesucristo. Así que ese es el autor de Juan. No hay duda, no hay objeciones de que Juan no fuera el escritor de Apocalipsis. Eso está marcado en varios libros, ¿no? ¿En qué tiempo, en qué años, mayormente la fecha aproximada es 95 después de Cristo, en que escribió? Porque eso tiene relación con la estadía de Juan en Éfeso y las otras iglesias que ahí eran cerca y que está mencionado en Apocalipsis, las 7 iglesias. Entonces Pablo ejercía ahí su ministerio. Después de eso fue enviado a la isla de Patmos. Así que por eso entre esas fechas, ¿no? 95, 96, otros dan hasta 100 después de Cristo. Sobre esas fechas fue escrito el Evangelio de San Juan. Y en términos generales de los libros de la Biblia, él es el último libro escrito, ¿no?, por los autores, los escritores, ¿no?, inspirados por el Señor. El contenido, viendo ya panorámicamente Apocalipsis. Muchos han usado Apocalipsis 1:19 como el texto base para ver la estructura de Apocalipsis. Y han sacado tres partes la estructura de Apocalipsis, ¿no? Aquí dice en Apocalipsis 1:19, vamos viendo, dice así: escribe las cosas que has visto, coma, y las que son, coma, y las que han de ser después de estas cosas. Entonces ahí ese versículo da la estructura del libro de Apocalipsis. Como si el primer bosquejo que vamos a ver es eso. Entonces la primera parte estaría hablando respecto al Señor. En el capítulo 1 dice: son cosas ocurridas en el tiempo de Juan, las cosas que has visto.
La segunda parte es respecto a la iglesia, capítulo 2 y 3. Aquí están las famosas 7 iglesias. Habla de las cosas presentes, las que son, las que son. Esas iglesias, eso sí es literal, existían, estaban desarrollándose en ese tiempo. A ellas fue mandado esas cartas, ¿no? Y el tercer grupo, la tercera parte de la estructura de Apocalipsis es respecto a las naciones, que ahí están incluidos judíos y gentiles, ¿no? Capítulo 4 al 22. Las cosas que han de ser, dice, son cosas futuras. Es una manera de ver, eso es una forma de ver por la estructura sugerida en Apocalipsis 1:19. Pero no se quedan, más adelante vamos a ver otros bosquejos, pero aquí tiene relación, Apocalipsis tiene relación con Daniel. Daniel 9:27. Y los versículos anteriores y posteriores está hablando de las 70 semanas de Daniel. Esa es la profecía, como decir, más plena y que abarca muchísimos años, la profecía de las 70 semanas. Entonces, en Apocalipsis, se estaría cumpliendo las 70 semanas. Hasta aquí se ha cumplido 69 semanas. Pero ahora falta cumplir la semana 70, que en Apocalipsis se cumpliría lo que se llama la Gran Tribulación. Esa es la semana 70. Entonces Apocalipsis tiene relación con Daniel, ¿no? Porque la profecía de Daniel se extiende muchos años. Ahí se cumple otro recurso que tiene la hermenéutica, en que una profecía puede tener doble cumplimiento. O sea, tiene un primer cumplimiento a corto plazo y luego tiene la misma profecía un cumplimiento a largo plazo, más adelante. Eso se cumple en esta profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuál sería el tema del libro de Apocalipsis? Puede ser la venida de Jesucristo en gloria, es decir, su revelación personal en gloria y poder a Israel y a las naciones. Su manifestación personal, porque ahí ya describe, ¿no?, los textos que va a hacerse visible el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, va a hacerse visible a las naciones, o sea, todos los pueblos lo van a ver. Eso es una parte, ¿no? Luego también dice revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Ahora, ahí va a haber material en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Es la revelación de Jesucristo. Esa palabra de, claro, vamos a resaltarlo. Revelación de Jesucristo. Puede explicarse que es revelación acerca de Jesucristo. Es revelación de Jesucristo, acerca de Jesucristo, porque hasta aquí le hemos conocido el Cordero de Dios, el que
salva a las personas, todo eso, ¿no? Liberador, sanador, todo eso, pero en Apocalipsis lo que revela es del Jesucristo como juez, como rey, rey soberano. Hoy es rey el Señor Jesucristo, pero la plenitud de su reino todavía no se ha manifestado. Entonces en Apocalipsis sí nos habla de la plenitud de su reino, de su gobierno sobre todas las cosas. No habrá cosa que esté fuera del gobierno de Dios, o sea, haciéndose solo la voluntad de Dios. Ahí ya no entra el libre albedrío del hombre, que Satanás, vamos, y también tiene libre albedrío, haciendo daño, ¿no? Porque todo, dice, será reunido en Cristo. Entonces puede ser la revelación acerca de Jesucristo. Pero también revelación de Jesucristo puede decir que es lo que Él quiere comunicar. Es el autor de la revelación, es el autor del mensaje, pero quiere darlo. Es decir, en un ejemplo, ¿no? Esta carta tiene un contenido. Esta carta es de Terry Larcón. Entonces, esa carta puede hablar acerca de mi persona. Entonces, yo soy así, profesor, etcétera. Pero también puedo ser el autor de esta carta para hablar de diversos temas, como en Apocalipsis encontramos, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, ¿no? Esa es la expresión, revelación de Jesucristo, que Dios le dio, o sea, que Dios le dio ese conocimiento a Jesucristo ahora para mostrar a a la humanidad. Esta expresión es fuerte, revelación de Jesucristo. Y según el versículo 1, no debemos despegarnos de la Biblia. Aquí hay una secuencia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, es pronto. Y las declaró enviándole por medio, ahí entra otro personaje, de su ángel. Hay un ángel que ahí está mencionado. Y luego dice a su siervo Juan. Para que llegue a Juan, el escritor sagrado, entonces hay una secuencia. Es decir, Dios le dio. De ahí comencemos. Dios le dio el material, el contenido de ese mensaje a Jesús. Y Jesús le dio al ángel, por medio de su ángel, dicen. Y el ángel le dio a Juan. Ahí hay una secuencia que encontramos en Apocalipsis 1:1, ¿no? Y también enfatiza que la revelación es cristocéntrica porque todo está relacionado con Cristo. Entonces vamos a ver otro bosquejo, precisamente de aquí que salen. Este es un bosquejo según la escatología, los sucesos. Eso habla, ¿no? Escatología es los sucesos futuros. Allí por capítulos, a ver. La primera división es el Cristo eterno, capítulo 1. Este 1 significa capítulo 1, ¿ya? El Cristo eterno, que desde antes, luego su manifestación y su obra salvadora y lo que va en el futuro, ¿no? Lo que va a ser. Hay una figura ahí del Cristo eterno. Se describe a Jesús de una manera asombrosa, ¿no? Con bastante figuras. Pero el capítulo 2 y 3 ya es Cristo y su iglesia. O sea, en la escatología sería, ¿no?, lo que va a suceder a la iglesia. En esas 7 iglesias representadas está revelando lo que va a suceder a la iglesia. No está hablando solo de su presente, sino
lo que va a suceder, ¿no? Y el capítulo 4 y 5 comienza con el arrebatamiento y luego hay una adoración celestial y todo eso. Se cree que ahí está la cena de la boda del Cordero, el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, pues, ¿no? Entonces, Cristo y el arrebatamiento. Luego, del 6 al 19, este es bien marcado en el libro de Apocalipsis, es Cristo y la gran tribulación. ¿Por qué no es solo gran tribulación? Porque Cristo es el que ejecuta los juicios y el destino de las personas, ¿no? Escogiendo su eternidad, sigue en relación a Cristo. O sea, o tienes la marca de Cristo o tienes la marca de la bestia. Entonces es Cristo determinante ahí. Por eso el énfasis no es solo la historia o lo que va a suceder, la gran tribulación, sino está sobre Cristo. Y el capítulo 20 está bien marcado eso, Cristo y el milenio, porque Cristo va a reinar en el milenio. El capítulo 21-22, Cristo y la iglesia en la eternidad. Ya los salvos, los hijos de Dios, cómo van a pasar en la eternidad. Allí se describe el cielo, ¿no? Hay bastantes detalles sobre el cielo, la nueva Jerusalén y todo eso, ¿no? 21-22. Este es un bosquejo apuntando o usando como trasfondo la escatología. Seguimos unos minutos más. Una de las formas de estudiar es el método sintético, o sea, haciendo un resumen. Eso es lo que habla, ¿no? Ayuda también el ver panorámicamente todo el libro, cada una de la Biblia, que ¿no? Son 66 libros. Y Apocalipsis también sería muy interesante verlo panorámicamente y luego ya poder hacer ya el análisis por pasajes, por versículos, ¿no? Y entonces ese es el estudio sintético que tiene usa estos recursos, ¿no? Dice, lee la Biblia como un todo, es decir, sus 66 libros en conjunto. Esa es una visión panorámica de toda la Biblia. Pero luego cada grupo de libros de la Biblia como un todo. Por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, tienen un mensaje muy particular. Algo los relaciona entre ellos, porque es una época, un tiempo de la historia de la raza humana. Y luego cada libro de la Biblia como un todo. Bosquejo de cada libro de la Biblia. Es muy interesante, nos ayuda. Las Biblias de estudio nos ofrecen esa facilidad, ¿no? Ahí y hay una visión panorámica de el contenido de todo un libro de la Biblia. Eso es el estudio sintético, ¿sí? Para ver. Pero luego tenemos que ir ya al análisis de los detalles, ¿no? Pasamos el otro bosquejo. De Apocalipsis. Tema del libro: la revelación personal de Cristo en gloria, en su venida. Capítulo 1, la visión del Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3 ya lo enfoca de una manera diferente, la iglesia en el pasado y en el presente. 4, la iglesia arrebatada. 5, la iglesia glorificada. Hay una secuencia, ¿no? Después de que es arrebatada, ahora es glorificada, como decir, está disfrutando ya
es ese cuerpo glorificado, los creyentes, ¿no? Y del 6 al 18, la gran tribulación. 19 lo ha dividido la venida de Jesucristo en gloria. El 4 es la iglesia arrebatada, pero el 19, la venida de Jesucristo en gloria. Capítulo 20, el milenio y el juicio final. Y el capítulo 21-22, el estado eterno perfecto. Todo eso está resumido, ¿no? El libro está resumido en estas diferentes partes, ¿no? Eso nos ayuda el método sintético. Este espacio va a ser un poquito más de explicación de este bosquejo que acabamos de leer, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. A ver qué encontramos. Sistemas de interpretación. Después de esto vamos a hacer una breve pausa. O escuelas también se llama. Escuelas de interpretación o sistemas de interpretación de Apocalipsis. Va a notar que hay diferentes maneras de abordar la interpretación del libro de Apocalipsis. La escuela futurista es el que considera el libro como de cumplimiento futuro. Considera que la iglesia será arrebatada en cualquier momento, que viene a continuación de la gran tribulación para Israel y las demás naciones de la tierra, con los juicios divinos bajo las trompetas, sellos y copas de la ira. Hay entre los futuristas algunos que enseñan que la iglesia pasará por las tribulaciones. Sí, esto no está todavía concluido. Algunos mantienen que va a pasar la iglesia por la gran tribulación y otros dicen que no va a pasar, porque hay textos, ¿no?, que respaldan. Pero en la escuela siempre está apuntando, como decir, hacia el futuro, y todo lo relaciona con esa visión futurista. La escuela histórica, si la futurista mira hacia adelante, la escuela histórica mira hacia atrás. Interpreta Apocalipsis como la historia bíblica de la iglesia. Desde el primer siglo hasta la época actual, según entienden ellos, gran parte de esas profecías ya se han cumplido y las demás se están cumpliendo ahora mismo en los acontecimientos mundiales. Entonces, mira, todos esos símbolos, lenguaje figurado de Apocalipsis, ellos lo interpretan como que se ha ido cumpliendo a través de la historia de la iglesia. Y ahora que hay algunas partes que se va a cumplir, pues. La escuela preterista también interpreta Apocalipsis como si fueran profecías todas cumplidas. Ya, como si ya se ha cumplido la profecía. Juan describió acontecimientos que ocurrieron en la tierra solo en la época del Imperio Romano. Ellos manipulan fecha para todo, incluso para los 10 reinos como expresión final del Imperio Romano. Hemos expuesto eso en el estudio sobre Daniel. Ahora bien, los hechos pasados ya no son profecía estrictamente hablando, son historia. Sin embargo, el libro de Apocalipsis sigue diciendo que es un libro de profecía, ¿ve? Entonces, esta escuela ya lo interpreta todo relacionado con la historia de la raza humana y de la iglesia, en sus diversos acontecimientos que ha pasado por la iglesia, ¿no?, de desarrollo, de decadencia, todo eso. La escuela simbolista también se le llama idealista o espiritualista. Este sistema de interpretación enseña que en Apocalipsis todo es simbólico y que representa el conflicto entre el bien y el mal. En este sistema no hay nada histórico ni profético. Lo que el libro contiene son principios fundamentales espirituales.
Y eso es lo que tratan de explicar, interpretar, ¿no? Pero le estaba diciendo, no es que nosotros agarramos un detalle de la Biblia y lo convertimos en símbolo y nosotros le damos significado a ese símbolo. No es eso, sino que el símbolo tiene que tener su respaldo en otros textos más claros, ¿no? En el Nuevo Testamento, para que pueda ser un símbolo. Así es. No, si no, nosotros podíamos imaginarnos cuántas cosas, ¿no? Esto simboliza, esto simboliza, esto simboliza. Hay interpretar símbolos tiene también sus reglas. Y la escuela racionalista, que es una de las últimas, hallan que sus propias opiniones valen más que la palabra de Dios. Aquellos de la Biblia que no entienden, ellos lo rechazan como absurdo, como si la palabra de Dios dependiera del juicio del hombre. Por qué llegan a esta manera, ¿no?, de interpretar? Porque ellos le dan todo el crédito a la razón humana. Es decir, las cosas que experimentamos, que vivimos, debe ser explicado por la razón humana. Y entonces, como no se puede explicar un milagro, el milagro de la salvación, la regeneración del ser humano, entonces ya no lo aceptan, le dan una expresión, una interpretación simbólica, porque no aceptan lo sobrenatural, no están listos a dar un paso de fe, sino que todo se tiene que entender con las razones. La razón es lo que el juez dice, aprueba o desaprueba, ¿no? Si no ayuda, no ayuda a interpretar Apocalipsis, porque ahí se tiene que usar la fe. Y aún para conocer a Dios, como persona, o en el deseo de tener una relación de salvación con Dios, se necesita fe. No es todo razón. Es muy útil la razón para analizar, comparar, reflexionar sobre nuestra condición humana, todo eso, pero el milagro de la salvación es, no va a poder ser explicado por cuestiones humanas. Son escuelas entonces que se han expresado su forma de interpretar Apocalipsis. Ya, hasta ahí. En la siguiente parte vamos a ver ya la descripción del Cristo glorificado. ¿Ya? A ver.